Mi esposa decidió ser madre sustituta para su hermana sin consultarme, y su familia me presionó para que ayudara. Permítanme comenzar desde el principio, porque siento que esta historia tiene tantas capas que incluso yo a veces tengo problemas para entenderla. Mi futura exesposa la llamaremos K por ahora y yo técnicamente todavía estamos casados, pero solo por el sistema legal donde vivimos. Tienes que estar separado durante 12 meses antes de que puedas divorciarte, lo que, honestamente, en este punto se siente como alargar lo inevitable. Durante este periodo de reflexión, se suponía que ella encontraría su propio lugar cerca para facilitar la custodia compartida al 50% de nuestros 3 hijos. Ahora, ¿por qué nos estamos divorciando? Bueno, a la hermana gemela de K, la llamaremos J, se le ocurrió la brillante idea de que K debería ser su vientre de alquiler. J y su esposo lo llamaremos B aparentemente han estado teniendo dificultades para tener hijos. Es una mierda para ellos, lo entiendo, pero en lugar de, no sé, usar un vientre de alquiler normal, o la adopción, o literalmente cualquier otra opción, decidieron que, como J y K son gemelas, K era la opción perfecta para llevar a su bebé. Ahora, yo no me enteré de este plan hasta mucho más tarde. Resulta que esto había estado en proceso durante semanas antes de que yo siquiera me diera cuenta. No es como si se hubieran sentado conmigo para tener una conversación adecuada, no. Eso habría sido demasiado lógico. En cambio, K me lo mencionó casualmente una noche. Como si no fuera gran cosa. Al principio, pensé que estaba bromeando, es decir, ¿quién decide llevar el bebé de otra persona sin hablar primero con su pareja? Pero no, hablaba completamente en serio, tenía todo un discurso preparado sobre cómo era su cuerpo, su decisión, y que yo no tenía derecho a decir que no. Y honestamente, no estaba del todo equivocada. Su cuerpo, su decisión, claro, pero luego me soltó este ultimátum: o apoyo su decisión o nos divorciamos. No lo dijo con esas palabras exactas, pero esa era la onda, como, esto va a suceder te guste o no. Así que súbete al carro o vete. Me quedé de piedra. Sin embargo, no era solo la subrogación. En sí lo que me molestaba, sí, eso era una gran parte. Era el hecho de que todo esto se había planeado a mis espaldas. K, J y B habían estado tramando todo esto durante semanas, tal vez incluso meses, sin siquiera avisarme. ¿Y ahora se supone que debo estar de acuerdo con eso? Sí, no, le dije directamente, si sigues adelante con esto, hemos terminado. Actuó como si yo fuera el que no era razonable. Dijo que estaba exagerando y que esto era algo hermoso que estaba haciendo por su hermana, pero no sé, amigo. Llámame anticuado, pero siento que si estás casado, no deberías tomar decisiones que cambian la vida sin al menos consultar con tu cónyuge, especialmente cuando esa decisión implica, ya sabes, crear un ser humano completo. Avanzamos unos meses y, ¿adivina qué? Está embarazada. Cuando me lo dijo, simplemente asentí y dije, de acuerdo, y luego salí de la habitación. 2 días después, solicité el divorcio. Aparentemente, esto sorprendió a todos. K actuó como si no lo hubiera visto venir, lo que, honestamente, me sorprende, es decir, literalmente te dije que esto sucedería exactamente. ¿Qué pensaste? ¿Que estaba fanfarroneando? ¿Que mágicamente lo superaría y estaría bien con criar al hijo de otra persona? J y B no fueron mejores, intentaron hacerme sentir culpable para que me quedara, diciendo que estaba abandonando a mi esposa y que debería estar apoyándola durante este hermoso viaje. Pero aquí está la cosa, ellos son los que querían este bebé, no yo. Entonces, ¿por qué ahora es mi trabajo recoger los pedazos? Les dije directamente, ella es su responsabilidad ahora. Fue como hablar con una pared. Seguían diciendo cosas como, pero eres su esposo. Juraste apoyarla pase lo que pase. Y yo decía, sí, bueno. Ella también juró respetarme y no tomar decisiones importantes en la vida sin mi opinión, así que aquí estamos. De todos modos, así es como comenzó la separación. Al principio, K actuó como si no le importara. Era muy arrogante, diciendo que no me necesitaba y que podía manejar esto sola. Pero a medida que pasaban los meses, quedó bastante claro que estaba sobrepasada. Después de que solicité el divorcio, las cosas se pusieron muy incómodas en la casa. K comenzó a actuar como si nada hubiera cambiado, como si todavía se supusiera que me preocupara por su embarazo o peor aún, como si de alguna manera debiera estar involucrado en él. Mientras tanto, yo ya me había desconectado mentalmente, es decir, ¿por qué iba a invertir energía en un embarazo que A, no era mío y B, era la razón exacta por la que nos estábamos separando? La dinámica de la casa se puso tensa rápidamente. K no se mudó porque sorpresa encontrar un lugar en nuestra zona no es fácil. Especialmente cuando estás embarazada. Seguía diciendo que quería quedarse cerca por el bien de los niños. Pero seamos honestos, se trataba más de conveniencia para ella.
cada vez que me pedía algo. Sentía que todavía esperaba que yo estuviera en modo esposo, es decir, no. Ya no voy corriendo a la tienda por pepinillos y helado a las 11 de la noche, ese ya no es mi trabajo. Comenzó a dar indirectas sobre lo estresante que era todo y lo difícil que es hacer esto sola. Al principio, simplemente la ignoré, es decir, ¿qué esperaba? No iba a aparecer de repente y salvar el día como lo había hecho durante sus embarazos anteriores. ¿Esos eran nuestros hijos, y esto? Esta fue enteramente su decisión y la de su hermana, yo no me apunté a nada de esto. Con el tiempo, las indirectas se convirtieron en quejas directas, decía cosas como, no sé cómo voy a hacer esto sin ti y no es justo que tenga que pasar por esto sola, le dije, simple y llanamente, que llamara a J y B, ellos son los que querían este bebé, ellos son los que hicieron todas estas promesas sobre lo asombroso que sería este viaje de subrogación. Que den un paso al frente, pero, por supuesto, la mayor parte del tiempo no se les encontraba por ninguna parte, B, en particular. Parecía estar desentendiéndose de toda la situación, aparecía para las cosas importantes. Como las citas con el médico, pero en el día a día, estaba desaparecido en combate. Cuando le pregunté a K al respecto principalmente por curiosidad, no por preocupación. Dijo que estaba ocupado cuidando a J, que todavía se estaba recuperando de su accidente automovilístico. Me parece justo, supongo, pero no es como si no supiera que este bebé venía. ¿No debería haber planeado esto? K no parecía querer admitir que las prioridades de B habían cambiado, seguía poniendo excusas para él, diciendo cosas como, está haciendo lo mejor que puede o está muy estresado en este momento. Mientras tanto, se apoyaba cada vez más en mí, como si de alguna manera estuviera obligado a hacer el trabajo sucio. Me pedía que la ayudara con pequeñas cosas, llevar la compra, montar la cuna, incluso frotarle la espalda cuando le dolía. Cada vez, le decía, no, no es mi hijo, no es mi problema. Una noche, las cosas llegaron a un punto crítico, estaba sentada en el sofá, frotándose la barriga y suspirando dramáticamente, claramente tratando de llamar mi atención. Finalmente, dijo, sabes, todavía eres mi esposo, ¿podrías al menos fingir que te importa? Estallé, le dije, no. Ya no soy tu esposo, no en ningún sentido que importe. Tomaste tu decisión cuando decidiste hacer esto a mis espaldas. No vengas a mí ahora porque te estás dando cuenta de que es más difícil de lo que pensabas. Llama a B. Llama a J, llama literalmente a cualquier otra persona, pero déjame fuera de esto. Lloró, por supuesto. Esa se ha convertido en su reacción habitual cada vez que las cosas no salen como ella quiere, pero en este punto, yo era inmune a eso. Le dije que me iba a la cama y la dejé allí, sollozando en el sofá. Las siguientes semanas fueron más de lo mismo, intentaba hacerme sentir culpable para que la ayudara. Y yo la rechazaba cada vez. Sin embargo, no se trataba solo de establecer límites para mí mismo, eso era una gran parte, también se trataba de principios. Si empezaba a ayudar ahora, aunque fuera un poco, lo tomaría como una señal de que me estaba ablandando. Y entonces nunca podría librarme de sus exigencias. Las cosas dieron otro giro cuando nació el bebé. Me mantuve completamente al margen, no fui al hospital, no la visité, nada. Le dije de antemano que no me involucraría, así que no era como si no lo supiera. Aún así, me llamó desde el hospital, llorando y rogándome que fuera. Dijo que tenía miedo, que no quería estar sola, que estaba siendo cruel. Me mantuve firme. Le dije que llamara a B, me colgó. Cuando llegó a casa con el bebé, ahí fue cuando empezó el verdadero caos. Era como si pensara que traer al bebé a casa mágicamente haría que me importara. Spoiler, no fue así. Dejaba las cosas del bebé por todas partes, biberones en la cocina, pañales en el sofá, como para obligarme a reconocerlo, pero no mordí el anzuelo. Simplemente pasé por encima del desorden y seguí con mi día. Por la noche, era aún peor. El bebé lloraba y ella venía a mi habitación, llamaba a la puerta y preguntaba si podía ayudar. Solo por esta vez, le decía que no. Cada vez, se enfadaba. Se marchaba furiosa y luego pasaba la siguiente hora dando portazos o murmurando entre dientes sobre la terrible persona que soy. Lo admito, hubo momentos en los que sentí una punzada de culpa, no porque pensara que yo estaba equivocado, sino porque el bebé era inocente en todo esto. No es culpa del niño que sus padres sean un desastre, pero al mismo tiempo, sabía que intervenir no ayudaría realmente a la situación. Simplemente permitiría que K siguiera dependiendo de mí en lugar de las personas que realmente querían este bebé en primer lugar. La gota que colmó el vaso llegó cuando K exigió directamente que tomara un papel más activo. Dijo que no era justo que ella hiciera todo sola, que estaba siendo egoísta, que le debía al menos esto. Le dije sin rodeos, no te debo nada.
Esta es tu responsabilidad, lidia con ello. Fue entonces cuando realmente perdió los estribos. Me llamó con todos los nombres habidos y por haber, dijo que era un monstruo desalmado. Que algún día me arrepentiría de esto, luego, hizo una maleta, cogió al bebé y se fue, no intenté detenerla. Actualización 1.0, hola Reddit, muchos de ustedes me piden una actualización, así que aquí está. 2 días después de que Ka se fuera con el bebé, pensé, por fin, este podría ser el descanso que necesito. No era tan ingenuo como para creer que se había ido para siempre, pero durante un par de días. La casa estuvo tranquila, sin bebés llorando, sin sentimientos de culpa, sin discusiones. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima, pero, por supuesto, nada permanece simple cuando Ka está involucrada. Las llamadas comenzaron a la mañana siguiente. Primero de su madre, luego de su hermana, sí, la misma hermana que ideó todo este lío, incluso del esposo de su hermana. Era como si hubieran coordinado una campaña para desgastarme. Todos y cada uno de ellos tenían los mismos temas de conversación. Ka estaba abrumada. El bebé era inocente y yo necesitaba dar un paso al frente por el bien de la familia. Su hermana gemela, fue especialmente implacable. Dejó un largo mensaje de voz en el que básicamente me llamó desalmado por abandonar a mi esposa durante un momento tan vulnerable, es decir, ¿estás de broma? Este no era un embarazo sorpresa en el que ambos estuviéramos de acuerdo, esta fue su elección. Una elección que tomó sin consultarme, y una elección que le dije explícitamente que no apoyaría. No respondí al mensaje de J, honestamente, ¿cuál era el punto? Luego estaba B, el padre biológico del bebé, intentó jugar la carta de la compasión, diciendo lo difíciles que eran las cosas con J todavía recuperándose de su accidente. Incluso tuvo la audacia de decir, somos familia, hombre, ¿deberíamos apoyarnos mutuamente, familia? ¿Estás de broma? El tipo apenas movió un dedo durante el embarazo, y ahora actúa como si fuéramos algún tipo de equipo. Le dije exactamente lo que les había estado diciendo a todos los demás, este no es mi problema. Da un paso al frente y cuida de tu propio hijo. Sin embargo, lo que realmente me sorprendió fue la madre de Ka. Normalmente es bastante razonable, pero incluso ella estaba del lado de Ka esta vez. Me llamó y me dijo lo decepcionada que estaba de mí, que me había criado mejor que esto y que Ka todavía era mi esposa. La interrumpí justo ahí. No, no lo es, le dije. Dejó de ser mi esposa en el momento en que decidió tener el bebé de otro hombre. Si tanto te preocupa, tal vez tú deberías ser quien la ayude. Silencio. Colgó después de eso. Creo que finalmente se dio cuenta de que no iba a ceder. Un par de días después, Ka regresó. Sabía que lo haría con el tiempo, pero no estaba preparado para la escena que trajo consigo. Entró como si no me hubiera llamado con todos los nombres habidos y por haber. Antes de irse furiosa, tenía a la bebé atada al pecho con uno de esos portabebés, con aspecto exhausto, pero desafiante. Me di cuenta enseguida de que se estaba preparando para otra ronda. No perdió el tiempo. Tenemos que hablar, dijo, de pie en la sala de estar como si estuviera a punto de dar una charla TED. Ni siquiera levanté la vista de lo que estaba haciendo. ¿Sobre qué? Sobre esto, dijo, señalando a la bebé como si yo no supiera qué era esto. No puedes ignorarnos para siempre. No te estoy ignorando, dije, he sido muy claro, esta es tu responsabilidad, no la mía. Empezó un largo discurso sobre lo difícil que era ser madre soltera y lo injusto que era que tuviera que hacerlo. Todo sola, seguía diciendo cosas como, a esto no me apunté y nunca pensé que me darías la espalda de esta manera. Me quedé sentado allí, dejándola hablar, porque, sinceramente, ¿de qué servía discutir? No estaba buscando una solución, solo quería a alguien a quien culpar. Cuando finalmente se detuvo, la miré directamente a los ojos y le dije, te apuntaste a esto en el momento en que decidiste llevar a su bebé, no actúes como si esto fuera culpa mía. Eso la hizo estallar, empezó a gritar sobre cómo estaba siendo cruel, cómo no entendía por lo que estaba pasando y cómo me arrepentiría de esto algún día. La bebé empezó a llorar probablemente porque Ka estaba gritando muy alto y me espetó que hiciera algo. Simplemente me encogí de hombros y dije, no es mi hija. Después de eso, se fue furiosa al dormitorio, dando un portazo tan fuerte que sacudió las paredes. La bebé siguió llorando. Pero no me moví. Si quería gritar y dar portazos, bien, pero no iba a dejar que me echara encima sus problemas. Esa noche, intentó una táctica diferente. En lugar de gritar, entró en la cocina mientras yo preparaba la cena e intentó ser amable. Empezó a hablar de cómo extrañaba cómo eran las cosas antes, de cómo todavía me amaba y de cómo quería que volviéramos a ser una familia. Incluso se disculpó, más o menos. Dijo que lamentaba cómo habían resultado las cosas, pero seguía sin asumir ninguna responsabilidad por sus decisiones. No me lo creía.
Le dije que ese barco ya había zarpado. Tomaste tu decisión, dije, ahora tienes que vivir con ella. Volvió a llorar, diciendo que no quería divorciarse y que no podía hacer esto sola. Le dije que no tenía que hacerlo sola, tenía a J y a B, pero eso no. Era lo que quería oír, quería que yo apareciera de repente y salvara el día, como siempre había hecho antes. Pero esta vez no, cuando me fui a la cama esa noche, podía oírla llorar en la habitación de al lado. No me sentí bien por ello, pero tampoco me sentí mal, no sentí nada. Y fue entonces cuando supe con certeza que se había acabado. El amor o la conexión que hubiéramos tenido se habían ido, lo había quemado todo con sus decisiones. A la mañana siguiente, intentó un último Ave María, vino a verme con la bebé, con aspecto desesperado y falta de sueño. Por favor, dijo. Solo cárgalo un rato para que pueda dormir, no he dormido más de 2 horas en días. La miré y, por un segundo, casi cedí, casi, pero entonces pensé en todo lo que había llevado a este momento, cómo había mentido, cómo había traicionado mi confianza, cómo me había arrastrado a un lío con el que nunca estuve de acuerdo. Y dije que no, llama a B, le dije, es el padre, él debería ayudarte, parecía como si la hubiera abofeteado. ¿De verdad me odias tanto?, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. No te odio, dije, pero no voy a dejar que me hagas sentir culpable para que limpie tu desorden. Esta no es mi responsabilidad y he terminado de fingir que lo es. Se fue de nuevo después de eso, y esta vez, creo que podría ser para siempre. Su madre me llamó más tarde y me dijo que casi quedaría con ella por ahora. Le dije que probablemente era lo mejor. Tal vez ahora pueda tener algo de paz. Actualización 2.0. Bien, soy yo otra vez, esto es lo que ha estado pasando. 3 días después de que K se fuera por segunda vez, las cosas se calmaron por un tiempo. Pero no de la forma en que se podrían pensar. La casa estaba tranquila, claro, pero no en paz. Tenía esta constante sensación persistente de que algo más se avecinaba, como la calma antes de la tormenta. Y no me equivocaba. Una semana después de que se mudara, empecé a recibir cartas y correos electrónicos de la familia de K, no solo los habituales sentimientos de culpa y manipulación emocional, sino discusiones directas, como si estuvieran tratando de desgastarme con puro volumen. Su madre me escribió una larga carta sobre cómo estaba siendo irrazonable y cómo la familia siempre es lo primero. Habló de lo difíciles que habían sido las cosas para K cuando era pequeña, de cuánto se había sacrificado y de cómo se lo debía por apoyarla ahora. La leí. Suspiré y la tiré a la basura. ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? No era como si estuvieran diciendo nada nuevo, habían estado en este ND eres el malo desde el principio, y en este punto, era solo ruido. J y B, por otro lado, intentaron un enfoque más directo. B apareció en mi casa sin avisar una noche, abrí la puerta, lo vi parado allí con aspecto incómodo e inmediatamente supe que esto no iba a ir bien. Hola, hombre, dijo, tratando de sonar informal, ¿podemos hablar? Me apoyé en el marco de la puerta y crucé los brazos. ¿Sobre qué? Se movió incómodo, como si estuviera debatiendo si entrar o simplemente salir corriendo. Finalmente, dijo, sobre la bebé, sobre todo. En realidad, no me moví. Di lo que tengas que decir. Parecía sorprendido, como si pensara que lo invitaría a pasar o algo así. Ni hablar. Empezó a divagar sobre lo difíciles que habían sido las cosas para él desde el accidente de J, cómo estaba tratando de hacer malabares con todo y cómo realmente necesitaba que yo diera un paso al frente y ayudara, por el bien de K. Por el bien de K, repetí, interrumpiéndolo. Esto no tiene nada que ver conmigo, esa es tu bebé. La hermana de tu esposa aceptó esto sabiendo muy bien lo que significaba. ¿Por qué estás siquiera aquí? Parecía nervioso. No se trata solo de la bebé, se trata de la familia. Todos estamos conectados en esto. No pude evitar reírme. No, no lo estamos. Ustedes, J y K decidieron todo esto a mis espaldas, me excluyeron y ahora actúan como si les debiera algo. Sean realistas. Intentó discutir un poco más, pero no lo acepté. Le dije que se fuera y que no volviera a menos que fuera para asumir toda la responsabilidad de su hija. No le gustó esa respuesta, pero no tenía muchas opciones. Se fue murmurando algo sobre cómo me arrepentiría de esto. Tal vez lo haga, tal vez no. De cualquier manera, no es mi problema. Mientras tanto, K todavía estaba en casa de su madre, y pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente había comenzado a entender las cosas, pero no. En cambio, comenzó a usar a los niños como moneda de cambio. Llamó una noche y preguntó si podía venir a pasar tiempo con ellos. Le dije que sí, porque todavía son sus hijos y no voy a alejarlos de ella. Sin embargo, cuando apareció, estaba claro que tenía una agenda,
Pasó toda la noche hablando de lo difíciles que eran las cosas para ella, de cómo la bebé la mantenía despierta toda la noche y de cómo solo necesitaba un poco de ayuda para volver a ponerse de pie. Incluso mencionó la idea de volver a mudarse, solo hasta que pudiera resolver las cosas. Lo descarté inmediatamente. No, le dije. Tomaste tu decisión, no puedes volver aquí y actuar como si nada hubiera pasado. Intentó discutir, por supuesto, dijo que no era justo para los niños mantener a su familia separada y que yo estaba siendo egoísta. Le recordé que ella fue la que decidió arruinar nuestro matrimonio, por su hermana. No puedes hacerte la víctima aquí, dije, tú elegiste esto, ahora vive con ello. Esa fue la primera vez que vi verdadera ira en sus ojos. Hasta entonces, había sido principalmente tristeza, culpa y frustración. Pero esto era diferente. Me miró como si fuera la peor persona del planeta y dijo, te arrepentirás de esto algún día, te lo prometo. Luego, cogió sus cosas y se fue, dando un portazo. Las semanas siguientes fueron sorprendentemente tranquilas. Establecí una rutina con los niños, centrándome en darles tanta estabilidad como pudiera. A veces preguntaban por su madre, por qué no vivía con nosotros, por qué las cosas eran diferentes, pero mantuve mis respuestas simples. Mamá y yo estamos resolviendo las cosas, decía, pero ambos los queremos mucho. No era una mentira, exactamente, todavía amaba a mis hijos más que a nada, y sabía que K también, a su manera, pero eso no cambiaba el hecho de que ahora estábamos en caminos completamente diferentes. Ella había hecho su cama y yo no iba a meterme en ella con ella. Dicho esto, no pude evitar notar lo mucho más ligero que me sentía sin su presencia constante. Por primera vez en años, no caminaba sobre cáscaras de huevo ni lidiaba con su drama. Éramos solo los niños y yo, resolviendo las cosas un día a la vez. Sinceramente, se sentía bien. Luego vino el asunto legal. El proceso de divorcio comenzó oficialmente y eso abrió una nueva caja de Pandora. El abogado de K intentó pintarme como el irrazonable, diciendo que la había abandonado durante un momento difícil y me negué a ayudar con la bebé. Mi abogado respondió con los hechos, la bebé no era mía. No tenía la obligación de ayudar y K había tomado la decisión de seguir adelante con la subrogación a pesar de mis objeciones. Fue complicado, pero no estaba preocupado. La verdad estaba de mi lado y tenía mucha documentación que la respaldaba, mensajes de texto, correos electrónicos, incluso mensajes de voz. Todo mostraba que K sabía exactamente lo que estaba haciendo y que yo había sido claro sobre mis límites desde el principio. Aún así, fue agotador. Cada vez que pensaba que había terminado de lidiar con su drama, surgía algo nuevo. Su familia seguía contactándome, tratando de hacerme sentir culpable para que arreglara las cosas. Incluso J y B intentaron mediar, como si tuvieran algún derecho a decirme cómo manejar mi vida. Los ignoré a todos. Había pasado suficiente tiempo limpiando los desastres de K y no iba a empezar de nuevo. Ahora, a pesar de todo, una cosa quedó muy clara. Había terminado. Terminé con la culpa, terminé con la manipulación, terminé con el drama constante. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente tenía el control de mi propia vida nuevamente, y no importaba cuánto K y su familia intentaran arrastrarme de vuelta a su lío, no iba a dejar que lo hicieran. Esta era mi oportunidad de empezar de cero, de reconstruir, de centrarme en las cosas que realmente importaban, mis hijos, mi propia felicidad y un futuro en el que no estuviera constantemente limpiando el desorden de otra persona. Y por primera vez en meses, sentí que ese futuro estaba a mi alcance. Actualización final. Hola chicos. Esta es mi última actualización. Esto es lo que ha estado pasando. Después de semanas de drama de ida y vuelta, finalmente probé cómo sería mi vida sin el caos constante de K. No fue perfecto. Todavía estaba aprendiendo a equilibrar el trabajo, estar ahí para mis hijos y el lío que era el divorcio en curso, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que las cosas iban en la dirección correcta. K se quedó con su madre la mayor parte del tiempo, lo que hizo que las cosas fueran menos tensas en la casa. Todavía tenía sus días de visita con los niños, aunque quería mantener la paz por su bien. No siempre fue fácil. Durante una de sus visitas, los niños volvieron hablando del bebé. Mi hijo menor preguntó si su nuevo hermano iba a vivir con nosotros con el tiempo. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Tuve que sentarlos y explicarles cuidadosamente que la bebé no era su hermana en la forma en que pensaban. Les dije que la bebé se quedaría con su tía y su tío, y que, aunque su madre había ayudado a traer a la bebé al mundo, eso no significaba que viviría con nosotros ni que desempeñaría el mismo papel que un hermano o hermana. Mi hijo mayor asintió, claramente tratando de actuar como si lo entendiera. Pero me di cuenta de que tenía más preguntas. Mi hijo menor simplemente preguntó, ¿pero por qué la bebé no es como nosotros? ¿Cómo se explica la subrogación a los niños? ¿Cómo se les hace entender que las decisiones de su madre no tenían nada que ver con ellos, al mismo tiempo que se es honesto sin hablar mal de ella? Hice lo mejor que pude,
pero esa conversación se me quedó grabada durante días. Mientras tanto, tenía mi propia vida que resolver. El divorcio no solo era agotador emocionalmente, también lo era financieramente. El abogado de K estaba presionando por la manutención del cónyuge, argumentando que no podía trabajar por la bebé. Mi abogado y yo respondimos que la bebé no era mía, que este era un acuerdo de subrogación en el que había entrado voluntariamente y que tenía a su hermana y a su cuñado como apoyo. Sin embargo, fue una batalla cuesta arriba, porque el tribunal seguía queriendo considerar el interés superior de los niños. Por supuesto que quería lo mejor para mis hijos, pero no iba a dejar que K los usara como moneda de cambio para sacarme más dinero. Para empeorar las cosas, su familia comenzó a entrometerse de nuevo. J me envió un correo electrónico largo y dramático sobre cómo estaba castigando a K por hacer algo desinteresado y cómo no era justo que ella estuviera pasando apuros mientras yo vivía cómodamente. En primer lugar, no vivía exactamente en el lujo, hacía malabares con el trabajo y criaba a 3 niños solo. En segundo lugar, las dificultades de K ya no eran mi responsabilidad. Ella había hecho su cama, ahora tenía que acostarse en ella. Aún así, el correo electrónico me molestó. No era que me importara lo que J pensara de mí, sino que era frustrante que siguieran contando esta historia en la que K era una especie de mártir y yo el villano. Quería responder, pero sabía que no serví. Ría de nada, ya se habían formado una opinión sobre mí y ninguna explicación iba a cambiarla. Una cosa sorprendente que surgió de todo esto fue lo mucho que me acerqué a mi propia familia. Mi madre, que había sido mi mayor apoyo desde el principio, me ayudó de maneras que no esperaba. Comenzó a venir más a menudo para ayudar con los niños, ya fuera cocinando la cena, ayudando con la tarea o simplemente dándome un descanso cuando lo necesitaba. Tampoco tenía miedo de decirme cuando estaba siendo demasiado terco o cuando necesitaba relajarme. No siempre estaba de acuerdo con ella, pero agradecía tener a alguien en mi esquina que no tuviera miedo de llamarme la atención cuando fuera necesario. Incluso mi padre, que normalmente se reserva sus opiniones, tuvo algunas palabras selectas sobre la situación. Me dijo: hiciste lo correcto al mantenerte firme. La gente como K siempre intentará hacerte sentir culpable para que limpies sus desastres, pero no le debes nada. Simplemente concéntrate en tus hijos, eso es lo que importa. Ese se convirtió en mi mantra, centrarme en los niños. Cada decisión que tomaba, cada interacción con K, cada discusión con su familia, lo filtraba todo a través de ese prisma. ¿Qué es lo mejor para los niños? ¿Cómo puedo darles tanta estabilidad como sea posible? En medio de todo este caos, K, por otro lado, parecía decidida a hacer las cosas más difíciles de lo necesario. Me enviaba mensajes de texto al azar, pidiéndome favores o tratando de involucrarme en sus problemas. Un día, me llamó llorando, diciendo que no podía pagar la guardería para la bebé y que necesitaba que le prestara dinero. Le recordé de nuevo que la bebé no era mi responsabilidad. Me colgó y 5 minutos después recibí un mensaje de texto de su madre llamándome desalmado. Esto se convirtió en un patrón. K se topaba con un obstáculo y, en lugar de lidiar con él ella misma o recurrir a J y B, intentaba arrastrarme a él. Al principio respondía con cortesía pero con firmeza. Con el tiempo, dejé de responder por completo. No era mi trabajo rescatarla y no iba a dejar que me hiciera sentir culpable para que pensara lo contrario. A pesar de todo, hubo momentos en los que casi sentí lástima por K. Parecía agotada cada vez que la veía, como si el peso de sus decisiones finalmente la estuviera alcanzando. Durante uno de nuestros intercambios de custodia, preguntó si podíamos hablar en privado por un minuto. Dudé, pero accedí. Solo quería decir que lo siento, dijo, sin mirarme a los ojos, por todo. Sé que la cagué y sé que te lastimé. Simplemente pensé que estaba haciendo lo correcto en ese momento. No supe cómo responder a eso. Una parte de mí quería decir: es demasiado tarde para disculparse. Otra parte quería preguntarle por qué no pensó en las consecuencias antes de seguir adelante con todo esto, pero en cambio, simplemente asentí y dije: espero que las cosas te salgan bien. Parecía que quería decir más, pero terminé la conversación allí. No estaba interesado en reabrir viejas heridas. La culpa o el arrepentimiento que sintiera, esa era su carga, no la mía. En estos días, estoy centrado en la reconstrucción. El divorcio todavía está en curso, pero estoy haciendo todo lo posible para seguir adelante. He comenzado a establecer límites con la familia de K. Ya casi no llaman ni envían correos electrónicos, y cuando lo hacen, los ignoro a menos que se trate directamente de los niños. Mi abogado confía en que obtendremos un acuerdo de custodia justo y soy cautelosamente optimista sobre el resultado. En cuanto a los niños, se están adaptando mejor de lo que esperaba. Todavía tienen preguntas y sé que les llevará tiempo entenderlo todo por completo, pero son resistentes. Ellos son la razón por la que me levanto todos los días y
Sigo adelante a pesar de todo el ruido y las tonterías. Si hay algo que he aprendido de todo esto es que no puedes controlar lo que hacen los demás. Solo puedes controlar cómo respondes, y por mucho que Kai y su familia intentaran arrastrarme a su lío, finalmente me di cuenta de que está bien decir que no, está bien ponerme a mí y a mis hijos primero. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy empezando a encontrar mi equilibrio de nuevo, y sinceramente, se siente muy bien.